Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. El Señor Jesús les bendiga. Bienvenidos entonces a este tiempo, a esta enseñanza acerca de cosmología bíblica. Hoy entonces con la ayuda del Padre vamos entonces a tener nuestra clase número 15. Y bien, entonces agradecido con el Señor por este tiempo, por sus preciosas vidas. Y vamos a comenzar bien, vamos a comenzar encomendándonos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a comenzar entonces en oración también. A todos los que se van conectando, bienvenidos. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Bien, entonces vamos a pedir con el entendimiento. La Biblia enseña acerca de que la oración eficaz del justo es la que puede mucho. Esa oración eficaz es la oración que elevamos al Padre, confesando y creyendo en Él como el único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, y en su Hijo Jesucristo como el único Señor suficiente Salvador de nuestras almas. Entonces vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a orar en esta hora. Padre Dios, en el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias, Dios de los vivos, por este tiempo que podemos venir, Señor, puestos de acuerdo, por medio de la fe en tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, Señor, para presentarnos hoy delante de ti, Padre, agradecido, Señor, por habernos dado el conocimiento y el entendimiento acerca de tu voluntad. Hoy venimos, Señor, reconociendo tu deidad, tu exclusividad como el único Dios verdadero, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y a tu Hijo Jesucristo, confesando a tu Hijo Jesucristo como el único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Padre, somos conscientes, Señor, que la única forma, la única manera, Padre, que podríamos, Señor, estar en la presencia de un Dios santo, podríamos llamarte Abba, Padre nuestro, es siendo justificados a través del perdón que por la sangre que Él derramó en la cruz, nosotros hoy hemos recibido. Gracias, Señor, porque es por medio de tu Hijo Jesucristo y a través de su sangre y de la obra suya en la cruz que hoy podemos y estamos, Señor, en tu presencia, a pesar, Señor, de nuestras debilidades, a pesar del pecado y la maldad que hay en nuestras vidas, de la concupiscencia, Señor, de nuestro propio y malvado corazón, de la debilidad de esta nuestra carne, Señor. Estamos, Señor, delante de ti en el nombre maravilloso de Jesús, Padre. Dándote gracias, Dios de los vivos, por esta salvación tan grande. Dándote gracias, Señor, porque con lazos de amor y de misericordia hasta este día, hasta esta hora, con la diestra poderosa de tu justicia, Señor, nos has sostenido y nos has traído hasta aquí. Reconocemos, Señor, que ha sido y es tu misericordia, tu amor y tu bondad la que hace posible, Señor, el que hoy estemos hoy aquí, Padre, congregados en el nombre que es sobre todo nombre, en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual hay salvación, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, muchas gracias, porque esta vida y 1000 vidas no serían suficientes para pagar, Señor, este gran privilegio, Padre. Yo y mis hermanos, Señor, venimos ahora, Padre, presentándonos también delante de ti para clamar, para pedir que seas tú, Padre, por medio de tu Santo Espíritu, trayendo la revelación de tu voluntad a nuestras vidas a través de tu palabra escrita. Por amor a tu nombre te pedimos, Padre, ábrenos, Señor, las Escrituras y permítenos, Señor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, conocer, entender y obedecer, Señor, y no solamente obedecer, sino también capacítanos para enseñar a otros a hacer tu voluntad. Danos, Señor, en esta hora la sabiduría, el conocimiento, el poder, la revelación de tu palabra, que tu palabra viva y eficaz corra, Señor, y produzca vida y vida en abundancia. Que la vida no solamente abunde, sino que sobreabunde para que también otros puedan venir y beber. Padre, capacítanos, Señor, instrúyenos, Señor. Danos, Señor, entonces ese entendimiento, esa instrucción para que primeramente sea de beneficio para nuestra vida espiritual, pero también, Padre, para que podamos, Señor, presentarnos delante de ti como obreros aprobados que usan para bien la palabra, que no tienen, Señor, de qué avergonzarse. Que sean, Señor, seamos esos vasos, instrumentos preciosos escogidos en tus manos, hombres y mujeres llenos de fe, llenos de tu Santo Espíritu, que conocen, entienden, obedecen, enseñan y hacen tu voluntad. Por amor a tu nombre te lo pedimos, Padre nuestro. Clamamos en esta hora, Padre,
que seas tú teniendo toda complacencia, Señor, de nuestras vidas, de este tiempo, prosperando, Señor, este tiempo. Padre, clamamos en esta hora para que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, que las tinieblas retrocedan, Padre. Por amor a tu nombre te pedimos, quita, Padre, todo obstáculo, Señor, todo el entenebrecimiento, el entendimiento, todo velo que el enemigo de nuestras almas, Señor, haya puesto en nuestros corazones, Señor, todo lo que esté impidiendo que de nuestro interior corran los ríos de agua viva, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, sea quitado y echado fuera en esta hora, Señor. Ayúdanos, Señor, envía tus ángeles alrededor de este lugar. Padre Santo, quita todo de distracción, toda indiferencia, todo estupor, Señor, toda pereza, Señor, todo cansancio, Señor. Ayúdanos a estar atentos, Señor. Ayúdanos para que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, que esta palabra que hoy y esta instrucción que en esta hora estamos recibiendo, nosotros, Señor, podamos ser retenedores de ella, Señor. Ayuda, Señor, Padre bueno y misericordioso, para retener, Señor, esta palabra, retener esta enseñanza y sobre todo, Padre bueno y misericordioso, para ponerla por obra, Padre bueno y misericordioso, para poder predicar con denuedo correctamente el evangelio del reino de los cielos, para poder anunciar, Señor, en el nombre de Jesús, arrepentimiento para perdón de pecados, salvación, vida eterna. Padre, ayuda, Señor, obra con tu Espíritu Santo por amor a tu nombre, porque en el sepulcro nadie te alabará y nadie invocará tu nombre en el Seol. Aquí ahora, Padre, nosotros venimos, Señor, reconociendo, Señor, nuestra dependencia absoluta en todo y para todo de ti, Padre. Sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer, Padre. El caballo, dice tu palabra, se alista para la batalla, pero tuya es la victoria. La victoria te pertenece a ti, Padre, que hiciste el mundo con tu poder, lo afirmaste con tu saber, Padre. Nosotros no podemos sin ti, necesitamos de ti, necesitamos de tu ayuda. Ayúdanos, Padre, atráenos hacia ti, acércanos hacia ti. Anhelamos la vida, deseamos la vida, no solamente la vida de esta carne, sino la vida eterna, Padre. Por favor, Señor, danos ese conocimiento acerca de ti y de tu Hijo Jesucristo, por medio de tu palabra escrita, Padre, por amor a tu nombre. Danos vida para dar vida y por la vida hasta la vida misma. Obra con tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora, en todos y cada uno de aquí, Señor, de los que estamos congregados en su nombre y a la distancia, los que a través de la internet, Señor, o durante, Señor, algún tiempo que escuchen esta enseñanza, Señor, que seas tú manifestándote con poder y gloria a sus vidas por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo y a través de la obra gloriosa y maravillosa de tu Santo Espíritu, Padre. Gracias en el nombre poderoso de Jesús, te damos, Padre. Gracias por podernos congregar en este lugar. Gracias por poder como iglesia presentarnos delante de ti. Gracias, Señor, por esta vida de fe que tú nos has dado. Gracias por el maravilloso nombre de Jesús. Gracias por la palabra escrita. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Y sobre todo, gracias, muchas gracias por tu perdón por medio de tu Hijo Jesucristo y de su obra en la cruz. Gracias, Padre, y a tu gracia, Dios de los vivientes, a tu buena voluntad encomendamos, Señor, nuestras vidas y este tiempo, y en el nombre maravilloso de Jesús oramos, damos gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Buenas noches entonces de nuevo para los que se siguen vinculando. Si querés ahí puedes correr esa botella, Enrique, no hay problema, para que estés al lado de tu hermanito, ahí se ayudan. Los hermanitos ahí se colaboran y bien, entonces bueno. Agradecido con el Señor, como les decía al principio, por aquellos que todavía no se hayan conectado y los que todavía no hayan llegado, por sus preciosas vidas, por este compartir. Y continuamos entonces con nuestra enseñanza acerca de la cosmología bíblica. La cosmología, de la misma palabra cosmo, entonces es el estudio de los lugares o de todo lo que entonces como tal existe en la creación. Este estudio nosotros de alguna manera lo comenzamos al principio con ese énfasis enfocado en saber entonces qué es y cómo está organizado toda la creación de Dios. Pero después entonces, bueno, el Señor nos corrigió y entonces ocupamos muchísimo tiempo, pero buen tiempo, en tratar primeramente, en tratar pues primero, antes de ubicar la creación de Dios, poder ubicar al Creador. ¿Y eso, o fue eso posible o no? Pues de alguna manera, gracias a la palabra escrita, a la revelación del Espíritu Santo,
y pues a la revelación del Espíritu Santo, pues el Padre nos ha dado entonces el entendimiento para que lo que está ahí plasmado en la Biblia, entonces conociendo la Biblia, conociendo la voluntad de Dios, pero no desde la óptica o desde el punto de vista de una denominación o de una doctrina, sino pudiendo ver entonces la Biblia como un dibujo panorámico, desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sabiendo que entonces existe una conexión invisible. Es una conexión invisible. Una conexión invisible entonces que está haciendo que pues precisamente estén conectadas todas las cosas desde el principio hasta el fin. Esa conexión invisible entonces es, digámoslo, luz, vida, sangre. ¿Ve? Luz, vida, sangre. Y es entonces de alguna manera como en el cuerpo físico. ¿Cuántos de ustedes entonces pueden ver entonces la luz, la vida? ¿Y cuántos pueden ver mi sangre? No pueden verla, ¿cierto que no? De alguna manera no pueden verla, ¿cierto que no pueden verla? Pero mi sangre, la vida, la luz, está en mi sangre. La Biblia enseña acerca de que la vida está en la sangre. Y de igual manera entonces la sangre corre por mis venas, dentro de mí. ¿Cierto que sí o no? Dentro de mí. Entonces así, de igual manera, esto es lo que nosotros debemos entender. Lo que hace que haya o que exista una conexión entre el Génesis y el Apocalipsis es esto. Esta es la línea. Entonces ahora la sabiduría es poder, escúchenme bien, cada vez que entonces nosotros leamos la Biblia, cada vez que nosotros entonces escuchemos la predicación de la Biblia, cada vez que nosotros estudiemos la Biblia, entonces nosotros ya hoy podemos entonces y tenemos entonces un criterio, una base. Para poder entonces de alguna manera, si escuchamos una predicación o que alguien habla acerca de la Biblia, y si él no tiene o no conoce esta secuencia o no está siguiendo esta secuencia, sabemos que no hay revelación del Espíritu Santo. Con la misma Biblia, pero no es la palabra de Dios. ¿Sí me siguen? La misma Biblia, pero ya no es la palabra de Dios, es la palabra de los hombres, escrita por los hombres. Porque entonces la Biblia como tal es un libro al igual que cualquier otro escrito por hombres. Lo que hace o marca la diferencia y convierte a la Biblia en la palabra de Dios es la inspiración del Espíritu Santo. Si no está la inspiración del Espíritu Santo, entonces no hay diferencia entre la Biblia y el Quijote, entre la Biblia y la Ilíada, entre la Biblia y la Odisea, entre la Biblia y un libro de filosofía. No hay diferencia, no hay diferencia. Lo que marca la diferencia, escúchenme bien, es la revelación, es la obra del Espíritu Santo. Así que entonces cuando el Espíritu Santo, así como ustedes en este momento, la sangre mía corre por mis venas, la vida corre por mi interior. Cuando obra el Espíritu Santo, entonces hágase de cuenta como cuando le hacen a uno un examen de eso. ¿Sí ha visto esos exámenes que hay hoy con esos aparatos de vías? Que entonces lo meten a uno como en un aparato, en un escáner, y entonces pueden verle todo, cómo corre la sangre y cómo el corazón bombea, todo eso, ¿sí o no? Esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero todo el tiempo, recuerden mis amados hermanos, esto es entonces esta es la conexión que hay que buscar: luz, vida, sangre. Luz, vida, sangre. Todo el tiempo. La Biblia es el libro que habla acerca de la sangre. La Biblia es el libro que habla acerca de la vida. Y la Biblia es el libro que habla acerca de la luz. Todo el tiempo, todo el tiempo.
Entonces, cuando ya nosotros tenemos el discernimiento, el entendimiento acerca de esta verdad, entonces por eso les decía que es poder entonces conocer y entender la Biblia como ver la Biblia no como desde la óptica de las doctrinas, que están solamente viendo segmentos aislados y están cogiendo partecitas, cogen una partecita de aquí y cogen una partecita de aquí y cogen una partecita de aquí, entonces cogen esto y cogen esto y hacen su doctrina. Doctrina con... ¿No? ¿No tiene tilde? Por eso, sin tilde. Por eso le decía yo, no me diga que con tilde, porque no es con tilde. Entonces, hacen su doctrina. Sino que entonces es, como les decía, de aquí, de principio a fin. Está hablando de lo mismo, siempre. Y el tema o lo que debemos entonces ver en la Biblia es luz, vida, sangre. Y así como la sangre corre y la vida está en mí a través de la sangre, y la sangre lleva la vida, lleva la luz, entonces, y está en mi interior, es cuando el Espíritu Santo actúa, que entonces hágase de cuenta que nos ponemos esos lentes que hacen que tengamos la capacidad de ese aparato que les estoy mencionando para que empecemos a ver la sangre correr. Empezamos a ver la sangre correr y apenas empieza a correr la sangre, entonces vemos el proceso de la vida. Y vemos el proceso entonces de lo que la vida genera es energía, luz. ¿Ve? Así funciona, de esa manera. Entonces, bien, esa es la, digamos, diferencia porque pues estamos haciendo teología, estudio acerca de Dios, pero teología bíblica. ¿Ve? Y nunca entonces vamos a pronunciar, ni nunca vamos a hablar acerca de, como dijo fulanito, o como dijo Perenceno, o les recomiendo el libro de Sutano, o les recomiendo el libro de este, o como dice el autor tal, o nada. Solo Biblia y Espíritu Santo. Biblia e inspiración. Y pues muchas personas, digamos, entonces usted los va a escuchar y los va a decir que sí, que la inspiración es importante, pero que la inspiración no es suficiente. Ojo, ojo. Entonces, digámoslo así, están diciendo que el Espíritu Santo no es suficiente, que el Espíritu Santo no es suficiente, que entonces además se necesita en teología y razonamiento y estudio y comparar autores y esto y aquí y lo demás allá. Pero el Señor no nos dejó la teología. El Señor nos dejó el Espíritu Santo. Y se acuerdan entonces cuando nuestro Señor Jesucristo compartía con ellos, entonces cómo ellos se quedaban aterrados. Vamos allí a Juan, capítulo Evangelio según San Juan. Capítulo 7. Versículos 14. Dice así: Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿Cómo sabe letras este? ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Les voy a hacer una pregunta. Hemos estudiado, hemos avanzado, ya sabemos acerca de quién es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Cristo de Dios. ¿Cierto que sí o no? Ya lo manejamos, ya sabemos. Dice así, escúchenme bien.
Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo sabía letras? O sea, sabía, era teólogo, sin haber sido o sin haber salido de las universidades o del instituto, de una universidad o del instituto bíblico, sin haber ido a estudiar entonces bajo la dirección de ninguno de los rabinos conocidos, como el amado hermano Pablo, que era discípulo de Gamaliel, uno de los más eminentes maestros. Y entonces a ellos reconocían y sabían, este con quién estudió, este con quién es discípulo de quién. No es discípulo de nadie. En Galilea, de Galilea nunca se ha levantado profeta. Allá ni siquiera tenemos entonces un instituto bíblico, allá ni siquiera hay una universidad que enseñe teología. Y aquí en Jerusalén no lo conoce nadie. La pregunta es, ¿cómo sabía él letras sin haber estudiado? ¿Por qué sabía él letras sin haber estudiado, sin haber salido de una universidad? Por la revelación del Espíritu Santo. Ok, perfecto, muy bien. Sí, por la revelación del Espíritu Santo. Tenía la palabra escrita, tenía el Espíritu Santo. Pero sobre entonces la palabra escrita y el Espíritu Santo había en el corazón de él la disposición de hacer la voluntad de Dios. De que la gloria siempre fuera para Dios. Entonces por eso el niño crecía en sabiduría y gracia delante de Dios y delante de los hombres. Nuestro Señor Jesucristo, como el Hijo del Hombre, escúchenme bien, como el Hijo del Hombre, entonces tomó semejanza de hombre para entonces competir, llamémoslo de alguna manera, bajo las mismas reglas nuestras. Él en su corazón, él por cuanto era hijo, aprendió obediencia. Él por medio de la palabra escrita aprendió el temor a Dios desde su niñez y dispuso su corazón y tenía la revelación del Espíritu Santo como el Hijo del Hombre, como el Hijo del Hombre, porque por cuanto era hijo aprendió obediencia, lo dice literalmente, leámoslo en Hebreos. Capítulo 5, versículo 7. Miren qué bonito cuando uno, bendito Jesús, ya vamos manejando todos los términos, puede uno leer y ya todo lo puede desmenuzar palabra por palabra. Miren qué bonito, capítulo 5 del libro de Hebreos, versículo 7, y dice así, leamos. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vean qué bonito. Está diciendo aquí. Y Cristo en los días de su carne, ¿qué está diciendo? Cristo como ¿qué? Como el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. Entonces, Cristo como el Hijo del Hombre aprendió obediencia, aunque era el Hijo de Dios. Y ya sabemos entonces que está, o a qué hace referencia, a que es Hijo de Dios, ¿se acuerdan?
¿A qué hace referencia? Que es el ser igual a Dios, que se despojó de la gloria de ser igual a Dios, pero estando en la condición del Hijo del Hombre, como vino en la condición del Hijo del Hombre, entonces por medio de la palabra escrita, por medio de la obra del Espíritu Santo y con el deseo de su voluntad, entonces adquirió la sabiduría, así adquirió el conocimiento, tenía la revelación. ¿Ve? Y no salió de ninguna universidad ni de ningún entonces instituto bíblico, y no tenía ningún título, ninguna credencial, y sin embargo a todos se quedaban maravillados de sus respuestas. Todos se quedaban maravillados. ¿Qué es y qué es esta sabiduría que les da? Entonces, ven, por eso entonces nosotros debemos saber que lo que necesitamos es simplemente un corazón dispuesto. El Padre con la palabra escrita y con el Espíritu Santo es suficiente. 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 Nada más, no se ocupa, no se necesita nada más. No necesitamos entonces de libros, no necesitamos de teólogos, no necesitamos de institutos bíblicos, no necesitamos de universidades, no necesitamos de nada, que todo lo que genera riqueza y comercio alrededor de la fe. ¿Ve? Entonces, por decir algo, con la verdad, con la iglesia cristiana y con el cristiano, no hay negocio ni para las librerías cristianas, ni para la música cristiana, ni para nada de esas cosas. ¿Ven? Entonces, bien, entendamos y tengamos en cuenta que lo que hace el Señor es prosperar el deseo de un corazón, y es el deseo de obedecerlo, y entonces por medio de la palabra escrita y a través de la obra del Espíritu Santo trae la revelación y le da esa sabiduría que ninguno, dice la Biblia, en aquel día les dará, la palabra os será dada y tendrá tal sabiduría que ninguno os podrá resistir. ¿Ven? Entonces, bien. Bueno, entonces continuamos. Y bien, entonces hablamos acerca, como les decía, y de ubicar la creación, pero primero entonces, gracias al Señor, pudimos ubicar al Creador. Vamos entonces a abrir ahora nuestras Biblias para continuar en el libro en el Evangelio según Lucas, por favor. Vamos allí, Evangelio según San Lucas, y vamos al capítulo 16 del Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 16. ¿Lo tienen todos? Vamos a leer entonces la porción que está entre el versículo 19 y 31. El rico y Lázaro, ¿cierto? Vamos a leer juntos, puestos de acuerdo, esta porción. Leamos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tú bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto,
una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Bien. Entonces, maravillosa esta porción. El Señor bueno, siempre extendiendo su misericordia, procurando todo el tiempo que puedan entonces arrepentirse y creer en Él como el único Señor y suficiente Salvador de sus almas, y puedan entonces recibir esa salvación prometida. Él está diciendo entonces, el rico está diciendo a Abraham: manda a Lázaro para que les testifique, porque tengo allá 5 hermanos. Y entonces le dice: no, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Si no los escuchan a ellos, ni siquiera se persuadirán, aunque uno se levante de los muertos. Y aquí está entonces diciendo el Señor Jesucristo: si no realmente creen en el testimonio que el Padre dio a través de la ley y los profetas acerca de su Hijo Jesucristo, al que envió al mundo, entonces no van a creer absolutamente nada, porque no van a poder creer, porque no tienen el testimonio de Dios. No tienen el testimonio de Dios, y pues entonces no le van a creer ni aunque resucite. ¿Ven? Entonces, bien. Pero bueno, el punto aquí es que la vez pasada comenzamos y tocamos y hablamos en una de las clases al principio acerca entonces de el ladrón en la cruz. Compartimos acerca entonces del ladrón en la cruz, esa porción que también está ahí en el Evangelio, y vimos cómo entonces ese ladrón en la cruz que se arrepiente y cree en Jesucristo, en el Hijo de Dios, el Señor entonces él le dice al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero el Señor le contesta: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cierto que sí? Entonces hablamos acerca de paraíso, pero no lo voy a parafrasear, sino vamos también a leerlo para tener entonces claro estas dos cosas. Ya leímos esto de Lázaro y el rico y Lázaro. Ahora vamos a mirar, puede ser ahí mismo en Juan, en Lucas, más adelantico. Ahí, más adelantico, en el 23, para que nos quede más cerquita, en Lucas 23, ¿listo? En Lucas 23, en el versículo a partir del 39, Lucas 23, versículo a partir del 39, vamos a leerlo hasta entonces el 43. Dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, entonces ahora sí vamos a unir estas dos, todo esto que estamos entonces aprendiendo. Entonces tenemos, recuerdan nuestra pizarra, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es aquí? Dios, Dios absoluto, Dios absoluto, que en el principio creó en él los cielos y la tierra. Entonces, los cielos, ¿cierto? Lo estamos entonces delimitando porque es la creación, que Él contiene la creación, porque en Él somos y nos movemos. Él contiene la creación. Y entonces los cielos, y en el cielo estableció su trono, seguimos así, y ahí creó los ángeles. Ponemos el trono arriba, en la parte alta, que es entonces el norte, porque es textual, la Biblia está diciendo así, que es en el norte. ¿Ve? Entonces, esta parte es donde está en el trono, es donde está en la creación la gloria de Dios. Pusiste en los cielos tu gloria, dice en el Salmo. ¿Ve? Entonces, ahí está en la creación la gloria de Dios en el trono. Bien, y que entonces la gloria de Dios, siempre usted y yo podemos verla con cómo se manifiesta la gloria de Dios, por medio de, ¿se acuerdan los israelitas en el desierto? ¿Por medio de qué? De luz, 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 siempre, siempre. Siempre vamos entonces a asociar la gloria de un resplandor de la gloria de Dios, resplandor, luz. Entonces aquí está la luz, aquí fue donde puso la gloria. Pero entre más entonces, el punto más lejano de donde está la luz es ¿dónde? Aquí, ¿cierto que sí o no? Y pues entonces aquí es entonces el punto más lejano. Y donde entonces está más lejano, más lejos de la luz, entonces aquí hay más fuerza, pero a medida que se va alejando de donde está el punto de luz, pues entonces empieza a hacerse ¿qué? Oscuro, hasta que entonces ya no hay luz, y entonces eso es lo que se llama tiniebla, donde no hay luz. Las tinieblas son la ausencia de la luz, y ya con el entendimiento entonces es donde no hay gloria, de donde como tal no está la gloria de Dios. Por eso nosotros decimos, en el sepulcro nadie te alabará, dice el Salmo, no habla gloria para ti allí. ¿Ve? La ausencia de luz, entonces, pero también sabemos que eso significa ausencia de ¿qué? De gloria, ¿de qué? De vida. Todo ese significado, ¿cierto que sí? Entonces, los cielos, y la palabra cielo también entonces es arriba. Y hablamos entonces acerca de tierra, y es entonces ¿a dónde? Abajo. Tierra significa abajo, cielo significa arriba. Entonces, si Él sea que el cielo, y entonces la tierra, pero también, entonces debemos con el entendimiento saber que cielo significa superior, alto, y tierra significa bajo, inferior. Entonces, cuando hablamos de cielos y tierra, ya también debemos manejar que los cielos son superiores a la tierra. ¿Y la tierra es qué? Inferior. Este mundo es más bajo. Este mundo es más bajo. Y que entonces, ¿qué es lo que hace que este mundo sea más bajo? Que esta creación física, material, la tierra, dentro del plan de Dios tiene una connotación temporal. ¿Por qué? Entonces, como dice la Biblia, mirando, vamos allí a Corintios, perdón. Corintios.
Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4. ¿Cierto? Capítulo 4 dice entonces, versículo 17 y 18, maravilloso leerlo desde el 17. Dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? ¿Y cuáles son las cosas que se ven? Las cosas físicas, las cosas materiales. ¿Y cuáles son las cosas que no se ven? Las cosas espirituales. Entonces eso es lo que hace que el cielo sea por encima, más alto. Porque tiene un propósito más elevado. Tiene una connotación mayor, es eterno. En cambio la tierra es ¿qué? Temporal. Temporal. Todas las cosas entonces dicen Hebreos, como un pergamino lo enrollarás y lo quemarás. El cielo y la tierra que ahora conocemos como un estruendo pasará. En Primera de Pedro, en Segunda de Pedro también está diciendo. Todo esto que usted hoy y yo vemos, que hoy entonces esta creación que vemos que existe, que es real, un día no va a existir más. Por eso el Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, se extinguirán. Y entonces usted los ve peleando contra el cambio climático. ¿Y qué podemos hacer? Dígame, ¿qué podemos hacer para detener el cambio climático? Porque la tierra se está, ¿qué? La tierra se está acabando. ¿No la ven o no? La tierra se está acabando. Entonces yo tengo, digamos, siempre encuentros así con los chiquitos, ¿no? Porque ellos tienen también un juicio crítico y en el colegio, digamos, les enseñan y la corriente del mundo cumple su función y siempre le están sembrando ahí la duda. Porque entonces dicen, entonces que ensuciemos, contaminemos y finalmente se va. No, ¿cómo? No es que contaminemos, ensuciemos, no es que no nos importe el medio ambiente, no es que no nos preocupemos por tratar de vivir de una manera como decentemente y en orden. Por supuesto que sí, tratando de siempre optimizar los recursos, de respetar la creación de Dios. Pero la realidad es que se va a extinguir. La realidad es que se va a extinguir. En la época que nuestro Señor Jesucristo dijo, en el cielo y la tierra se van a acabar, se burlaban, morían de risa. ¿Qué? Pero hoy usted puede darse cuenta, antes donde corrían ríos ya no hay ríos. Lo que hay es cantidad de basura, lo que hay es cantidad de contaminación, pero eso todo está contribuyendo entonces, porque ya Dios dijo que el cielo y la tierra se van a acabar, la tierra se va a extinguir y se está extinguiendo. ¿Sí o no? Esa es una realidad y nosotros podemos comprobar la veracidad de la palabra de Dios en la práctica, en la realidad. Por eso es que es tan bonito porque adquirir esa sabiduría, ese conocimiento, porque eso es fundamental para poder tener una fe ciertísima. Porque entonces ya no es una fábula, no es un cuento, no es que nos están lavando el coco, no es que nos están, sino que con nuestro propio sentido común podemos ver y comprobar la eficacia, la veracidad de la palabra de Dios, el cumplimiento de la palabra de Dios, amén. Entonces es eso. Entonces las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. Entonces tienen un valor más elevado, ¿sí o no? No es lo mismo que usted le diga cuánto vale esto, 5.000 colones, 10.000 colones, ¿y cuánto dura? No, se le dura 40 años. Y entonces, ¿y este cuánto vale? No, ese vale 1.000.000. ¿Y cuánto dura? No, eso es eterno, le dura, ay, por eso vale más, ¿sí o no? ¿Sí, siguen el precio del valor de las cosas o no? Que está determinado por cuánto se puedan usar. Entonces, un plato desechable vale 25 colones, un ejemplo, pero un plato de cerámica
vale 100 colones. Y un plato entonces de acero inoxidable entonces vale 200 colones cuando lo acaba. Ahí tiene plato para toda la vida. ¿Ve? Entonces el valor de las cosas es también de acuerdo al uso que se les pueda dar. Esta tierra, esta creación es menos valiosa porque tiene un uso, es de un uso solamente temporal. Temporal. Entonces, bien, eso es importante. Todo esto lo tenemos que entonces empezar a ya armar el paquetico y así, a rumiar. Entonces, bien, y dice que entonces creó los cielos y creó la tierra. Y la tierra entonces está abajo, porque es entonces efectivamente tierra es abajo. ¿Ve? Y entonces aquí está la tierra y la tierra está desordenada y vacía, ¿sí o no? Pero no está, perdón, está aquí, perdón, en la creación todavía no debía haber pronunciado esa palabra. Está aquí, ¿cierto que sí? Y está entonces, digámoslo así, así, porque dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de ¿qué? De las aguas. Y entonces cuando hablamos acerca de la tierra, estamos hablando acerca de todas las que creó todas las cosas visibles, incluida ¿qué? ¿Incluido qué? El agua, pues sí, hablen duro, mi hermanita, duro. Incluida el agua, porque el agua también es física, es material. ¿Ve? Yo también mucho tiempo me pregunté acerca de, bueno, ¿y cuándo creó el agua? ¿Cómo entonces? No dice que creó el agua, pero ¿cómo va a decir que creó el agua? Sí, pues dice, hablando de la tierra, está hablando de todas las cosas físicas, materiales, incluida el agua. Y el agua entonces se convirtió en el límite, lo usó para limitar esta creación de esta creación, para separar esta creación de esta creación. ¿Cierto? ¿Vamos ahí o no? ¿Hemos estudiado así o no? Hemos estudiado así. Y que entonces aquí, ya aprendimos que aquí creó los ángeles. ¿Sí o no? Creó los ángeles. Pero que hubo una gran batalla en el cielo, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces vamos allá a Hechos 12, Apocalipsis 12. Y lo vemos en Isaías, y lo vemos en Ezequiel, y lo vemos ahora mejor y más claro, más revelado en Apocalipsis 12. Capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 7. Dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ojo, 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 ojo. Porque entonces miren, vamos a verlo así, vea. Miren qué bonito. Creó el ejército de los cielos. Pero ¿cuántos de ustedes saben que los ejércitos tienen entonces o están divididos, ¿cierto o no? Habían entonces, entonces hay, ¿cuántos saben? Ay, ya a mí se me olvidó la división en el ejército. Entonces hay una patrulla, hay un comando, hay un pelotón, hay entonces un batallón, hay una brigada. Y esas divisiones están de acuerdo entonces se dividen de acuerdo a números. Bueno, aquí el hombre que es reservista. Así más o menos, un pelotón, una escuadra, y así, 4 eran una escuadra, me parece, ¿sí o no? 4 eran una patrulla, y así, de acuerdo al número. Pero todos entonces tienen, ¿qué? Uno que los dirige. Entonces por eso entendemos que creó ángeles, pero la Biblia dice que también habla y menciona arcángeles o querubines.
Y en la Biblia menciona entonces tres: Luciel o Lucero, Miguel y Gabriel. No existen o no da con nombre propios más arcángeles. Hablan de Luis, hablan de yo no sé cuál, el arcángel Miguel, el arcángel cuál, muchos más. ¿Quién? Rafael. No es bíblico, no es bíblico. Menciona estos y menciona otro ángel muy importante que menciona. ¿Cuál es? ¿Cuál es el otro ángel importantísimo que debemos entonces? ¿Cuál? El ángel de, y ese es el qué, el mero mero. Pero tengo que ponerlo porque tampoco está ahí. Este es el que está aquí. Porque hay jerarquías en el cielo. No, acuérdese que no todos somos iguales. Nada hizo igual Dios. Nada, no, usted ve que no hay nada que haya hecho igual. Los árboles son diferentes, los colores, las frutas. El hombre, hay blancos, hay negros, hay chinos, hay amarillos, hay blancos, hay negros, hay altos, hay bajos, hay fuertes, hay más débiles. Nada es igual, nada es igual. No es eso igual, eso es mentira y engaño. El día que comas serás ¿qué? Igual. Él es el que promueve la igualdad. Pero no existe, no, en la realidad no es, porque no es compatible con Dios. No es compatible con Dios, con su creación. Entonces, claro que sí, hay jerarquía. ¿Ve? Y que entonces uno de aquí, Satanás, la serpiente antigua, el dragón, que fue creado, y habla la Biblia, y ya lo vimos. Estoy repasando y no podemos todo el tiempo, pero ya eso lo hemos y está escrito. ¿Cómo caíste, oh lucero? Entonces, y aquí, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? Subiré a las alturas y seré ¿qué? Semejante al Altísimo. Quiso subir aquí. El ángel de Jehová era la autoridad. En el Antiguo Testamento usted y yo vemos el ministerio del ángel de Jehová como la autoridad que guarda el lugar. En el Nuevo Testamento ya no vemos hablar acerca del ángel de Jehová. ¿Por qué? Porque ya cumplió su ministerio. ¿Cuál es su ministerio? Guardar el trono para que el Hijo entre en él. Por eso ya no lo menciona. Ya no lo menciona más. En el Nuevo Testamento no aparece el ángel de Jehová, pero en el Antiguo Testamento de principio a fin. Porque él es entonces la autoridad plenipotenciaria. Ahí les dejo para que a ver alguno que me dé la definición del diccionario. Plenipotenciaria, palabritas entonces rebuscadas, pero quiero que las podamos. Sí, no es parangaricutirimícuaro. No es ni esternocleidomastoideo ni parangaricutirimícuaro, es plenipotenciario. Y es el representante de un gobierno, de un estado y tiene plenos poderes para tratar o negociar un asunto. Por eso cuando entonces en el Antiguo Testamento dicen que vieron a Dios los hombres, pero ya Jesucristo dijo, no, a Dios nadie le vio jamás. Y entonces explica, entonces ya con el entendimiento, entonces Esteban, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, y dice que la ley, las tablas de la ley y los 10 mandamientos fueron escritas ¿por qué? Por el dedo de Dios, y la palabra ángel es dáctilos. Dáctilos, dedo. Y los ángeles son del dedo de Dios. Y el ángel de Jehová lo escribió. Lo escribió. Los 10 testamentos, los 10 mandamientos los escribió. Y era con el ángel de Jehová. Y por eso ante él se postraban, ante él lo arrodillaban. Y cuando lo veían, ¿estaban viendo a qué? Era como estar viendo a qué. Pero no era Dios. Pero como tenía poder, ¿qué? Plenipotenciario. Es el representante legal que puede y actúa
como tal, al ente que representa. Y él representaba a Dios. Y es la autoridad aquí. Pero Satanás quiso subir a ti. Quiso subir. Y entonces Satanás, dice la Biblia, que es un ¿qué? Arcángel. El sufijo ar significa por encima, autoridad. O sea que él tenía a su mando, ¿qué? Una porción de ángeles. Entonces, digámoslo, de aquí a aquí, eran los que él tenía. Y entonces estaban sujetos ¿a quién? A él. Entonces, cuando él intenta subirse acá, entonces ellos que están sujetos a él, ¿qué tienen que hacer? Apoyarlo. Porque esa es la línea la línea de mando. La línea de mando. Entonces, cuando el jefe que quiere subir acá, cae acá, inmediatamente estos ¿qué? También caen. Ojo que esta parte es importante, porque ahora entonces este lugar tiene un nombre, que lo vamos a ver en el Antiguo Testamento. Miremos un momento, por favor, en el Antiguo Testamento, Génesis, capítulo 34, 37. Aquí habla entonces acerca de cuando le vienen a traer la noticia a Jacob. Los hermanos vendieron a José, ¿se acuerda? Y trajeron la túnica que el padre le tejió, maravillosa, de colores, llena de sangre. ¿Se acuerda? Esa es la túnica de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces le dijeron, una mala bestia lo ha devorado. Y lloró Jacob. Y entonces dice ahí, Génesis 37, versículo 35. Y se levantaron, bueno, vamos, 1, 2, 3. Todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y de ahí entonces en el Antiguo Testamento escuchamos esta palabra, Seol. ¿Sí? Y ahora, ¿recuerdan cuando fuimos allí? Vamos allí a Lucas. Entonces, ¿recuerdan? Hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y no prevalecieron y no fue hallado lugar para ellos y fueron arrojados ¿qué? A la tierra. Satanás y sus ángeles caídos. Entonces, bien, ahora, ¿qué dijimos? Lucas en el capítulo 16, lo que acabamos de leer, en el versículo 23 dice, leamos. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Amén. Entonces ahora dice, ¿qué? Hades, Seol, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Hades, pero igual. ¿Qué es? Lugar de los muertos. La tierra, en la tierra, ahora se convierte en ¿qué? En el Hades. En el Hades, en el Nuevo Pacto en griego, pues dice, y en el Antiguo Testamento lo leemos como Seol. Se convierte en el lugar de los muertos.
¿Y qué es o qué significa? Ahora sí, muertos. Leamos un momento, por favor. Capítulo 3, para que entendamos. Romanos, perdón. Romanos, capítulo 3. Leamos Romanos capítulo 3, 23. ¿Lo tienen? Leamos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? Por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿La paga del pecado cuál es? Entonces la paga del pecado es la muerte. Y entonces Satanás y sus ángeles son las primeras criaturas en pecar. Satanás es el padre del pecado. ¿Sí saben qué significa que es el padre del pecado? Él le dice que es padre de mentiras. Porque ¿por qué es padre de mentiras? Subiré a las alturas y seré semejante al Altísimo. Mentiras, que nunca la criatura va a ser igual al Creador. Pero él fue el primero en creer, en decir la mentira y en creerse la mentira. ¿Sí me siguen? Él fue el primero en creer. Él fue el que le dio origen a la mentira. Y usted sabe que la forma de que una mentira se haga realidad es entonces cuando usted se la cree. Usted tiene que creérsela a usted mismo. Y esa es la obra del diablo. El pecado es la obra del diablo. Él es el padre. Miremoslo en Salmo 7. Porque cuando dicen Dios es el creador de todas las cosas, sí, entonces Dios también creó el pecado. No. Porque no se habla de creación del pecado, sino de qué le da origen. Porque entonces Salmo 7 dice, capítulo 14, dice, he aquí. Bueno, despacio, ¿lo tienen? Entonces leamos para ver si hacemos coro. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz el engaño. Ojo, miren cómo está narrando la Biblia que ocurrió. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz el engaño. El impío está haciendo referencia a él, a Satanás. Pero dice que él concibió, él se preñó, él solo. No dice que fue preñado. No, entonces concibió del Espíritu Santo, concibió de José, concibió de. ¿Sí han visto o no? Pero aquí no narra de quién concibió. ¿Concibió de quién? De su propio corazón, de sí mismo. ¿Ve? Él usó su voluntad para levantarse. Y la mentira y el engaño es: subiré a las alturas y seré ¿qué? Semejante al Altísimo. Y aquí, ¿qué le dijo al hombre? El día que comas serás ¿qué? Para que le pase igual que yo. Para que le pase igual que yo. ¿Usted no ha visto que así ocurre? ¿Usted no ha visto que cuando alguien es malo y algo le pasa, entonces no se acuerda? ¿No se acuerda? ¿No sabe cómo funciona? Cuando alguien es malo, cuando alguien es perverso y algo le pasa, no está contento. La única forma que sienta placer y felicidad es cuando a alguien más le ocurre. ¿Si han visto ustedes? Esa es la manifestación máxima de la maldad. La manifestación máxima de la maldad.
Cuando a alguien lo estafan y se siente así, pero con rabia, con ira, y lo primero que hace es ir a hacer que estafen a otro. ¿Ve? Ese sentimiento, ¿sí lo conocen o no? ¿No saben de qué estoy hablando? No, solo yo. Ustedes no viven, yo soy el que vengo de un mundo raro. ¿Sí lo siguen o no? Esa es la máxima expresión de la maldad. Cuando entonces usted le pasa algo y entonces usted siente tanta ira, tanta rabia, que la única forma de usted, digamos, sentirse de alguna manera bien en medio del dolor, de su rabia, es que a otra persona le pase lo mismo. Entonces uno, ¡ah! Se cayó, se ríe, y que se cayera, y usted y el otro, y entonces si no se cae, lo empuja. Si no se cae, ¿no se acuerdan los chiquitos? ¿No ha visto? Si no se cae, lo empuja. Si no se cae, lo empuja. Esa misma cosa, eso es lo mismo que ocurre con este personaje. Entonces, ahora acabamos de leer, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Esto es la muerte en la Biblia. Separado. ¿Se acuerda? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces ahora Miguel y sus ángeles están todo el tiempo cuidando aquí. No pueden regresar. Por eso dice Miguel y sus ángeles, entonces están aquí y los de aquí no pueden pasar para allá. Están custodiando el cielo, están guardando. O sea, yo creo que no es difícil para uno usar el sentido común con todo el material que tenemos viendo películas de guerra. Entonces, ¿cómo entonces los países hoy tenemos un ejército, cierto que sí o no? ¿Y qué es lo que hacen los ejércitos? Tenemos una policía que controla las cosas de aquí de nosotros, y el ejército controla ¿qué? Las fronteras. Las fronteras. Esto es la muerte. Por eso este se llama el Hades o el Seol, el lugar a donde van los muertos. El lugar a donde van los muertos. ¿Me siguen? El lugar a donde van los muertos. ¿Ve? Al lugar a donde van los muertos. Esta es entonces si fueron arrojados al Tártaro, lo llama así también, o a prisiones. Pero no es el infierno, escuchen bien, no he pronunciado esa palabra. ¿Ve? Porque entonces está mal traducido y vamos a mirar en Judas. Esa era la parte que quería que también teníamos que mirar en Judas. No hay capítulo, sino verso 6. Escúcheme bien porque ahí vamos sacando. Dice así, óigame. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¡Ah, qué bueno! Entonces, ¿cuáles son las prisiones eternas? ¿Dónde? ¿Dónde están las prisiones eternas? Aquí, entonces ya tenemos otro nombre. Prisiones eternas. ¿Que no guardaron qué? Su dignidad. ¿Qué significa que no guardaron su dignidad? ¿Perdón? No cumplieron el propósito para lo cual Dios los creó. No cumplieron el propósito para lo cual Dios los creó. Por eso es que es tan importante saber que lo primordial para tener la relación con Dios es conocer la voluntad de Dios. Saber Dios para qué me creó.
para poder estar en comunión con Él. ¿Para qué me creó? Fuera para que se viera, ¿qué? A la imagen y conforme a qué? A la semejanza de su Hijo Jesucristo, acuérdense, para que siguiera el camino que Él siguió. Eso es guardar la dignidad, cumplir el propósito para lo cual el Creador lo creó la criatura, con un propósito. No es porque los tiró al azar, los creó con un propósito. El diablo era el encargado de qué? De la alabanza en el cielo. Él y los suyos eran la orquesta. Por eso usted no vaya a pensar que todo lo que usted ve, la sensualidad de la música y todo está relacionado con eso. Y que la música y todos los papás lo primero que dicen, esa música es satánica. ¿Sí o no lo ha visto? Todo eso. Pero ahí, él era encargado de eso. Era encargado de cuando entrara el hijo, dirigir la alabanza. Y entonces no guardó su dignidad. Él y los que estaban con él no guardaron. Y los lanzó y los arrojó a ¿qué? Prisiones eternas. Esa es la prisión. Pero está hablando de ¿qué? Del mismo lugar. Y vamos a hacer una aclaración con respecto a lo que dice en Primera de Pedro. Perdón, hermano. Prisión. Ay, esta era otra. Esta era otra, hijo de pucha. Esta eran otras prisiones. Esta era otra prisión. ¿Ah? ¿Qué? Esas eran otras prisiones. Ay, seas tonto. No es fácil, pero tampoco es imposible. Pero se leía casi que parecido, ¿o no? Sí, yo no entiendo para qué esa ortografía. ¿No suena parecido? ¿Cómo no? A ver, diga. Pero diga cómo, a ver, diga prisiones con C. Y ahora dígala con S. Sea tonto. No. Bueno, vamos a Primera de Pedro para que... Ay, ¿qué es? Primera de Pedro. Segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 2:4, ¿qué dice? Vamos a leer. Capítulo 2:4. ¿Listo? Leamos. Ojo. ¿Sí ve que sigue la misma línea de Judas? Y dice que no perdonó a los ángeles, ¿que qué? Entonces, ¿dónde fue primero el pecado? ¿Dónde fue el pecado? ¿En dónde? Y después, en la tierra. El primero en pecar es Satanás y sus ángeles caídos. Ellos son los que le dan el origen al pecado. Por eso nuestro Señor Jesucristo entra al cielo para hacer la expiación del pecado. Y oramos, hágase tu voluntad como lo es en el cielo, en la tierra. Pero solamente se lleva a cabo en los que obra el Espíritu Santo. Por eso no le alcanza a Satanás ni a los ángeles caídos. Porque ellos no participaron de carne y de sangre. Entonces, ojo, porque ahí dice infierno y por eso hay tanta confusión. Quiero que veamos otra traducción, por favor. Entonces, ¿dice qué? Al abismo. Al abismo, léalo, por favor, hermano Juan Manuel, ahí présele el micrófono, mi hermano Gastón, que ahora sí estamos más preparados que un yogur. Dígalo. ¿En qué versión está leyendo, hermano Juan Manuel, por favor? Dice que es Nueva Versión Internacional. Nueva Versión Internacional, muy bien, por favor. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron,
sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas. ¿Lanzándolos a qué? Al abismo. Al abismo. Entonces ahora sí, también otra palabra. ¿Qué es? ¿Conocido ese lugar? Abismo. ¿Con esa B o es con la de yo o de burro? ¿O de vaca? Si es un abismo vacuno, si es una al abismo. Y si es entonces el abismo, mire de aquí, el guindo, ¿no acuerda que aprendimos? Mire abajo, allá en el abajo, en el abismo, en el guindo, allá en lo profundo. ¿Sí o no? Abismo. Y también lo llama tártaro. La traducción en el griego es tártaros, caverna. Y usted entienden que es lo profundo, una caverna, un lugar que oscuro, sin luz, sin gloria, sin vida. ¿Ve? Abismo. Y mucha atención porque esa traducción de Reina Valera no es suficiente, no está bien, porque ese no es el infierno, porque este no es el infierno como tal. ¿Ve? No es el infierno como tal. Para que no haya confusión, entonces después de esto, entonces aquí también hay un planeta Tierra, un planetica que aclarábamos que días con los hermanos, entonces que entre todos los planetas hay un planeta que es el planeta Tierra, que por ser llamado incluso Tierra es el que queda más, ¿dónde? Por eso dice que el Hijo se humilló a lo que, a lo sumo, o sea, vino a la Tierra, que queda, por eso lo ubicamos aquí en este límite. Porque también entre la tierra se llama tierra, o sea, el que queda más que, más abajo. Y entonces acuérdese, aquí quisiera usar colores, pero me dicen que colores sí tenemos, gracias a Dios y a la hermana María Teresa, que queda aquí, que tiene entonces su cielo. Para que ubiquemos entonces esto, que este es el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. ¿Se acuerda que ya lo habíamos visto? Y ahí está, ahí va. Entonces, ¿qué tiene? Entonces, bien. Abismo, pero no es el infierno. Ese no es el infierno. Es entonces una ¿qué? Una prisión, ¿cierto que sí o no? Y dice que los tiene reservados ahí, los envió reservados, enviado a esa prisión y los tiene ahí ¿hasta cuándo? ¿Hasta el día qué? Del juicio. Pero nuestro Señor Jesucristo vino y dijo, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pero todavía entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Esta es una prisión. ¿Cuántos de ustedes conocen algo acerca del sistema penal? Bueno, ahí está la hermana Nina, es abogada. Ok, ¿no? Entonces, a ver, llamémoslo aquí en Costa Rica, un ejemplo. Aquí y tenemos una prisión que se llama San Sebastián. ¿Cuántos han escuchado, verdad? San Sebastián. En esa prisión, a esa prisión van las personas que están sindicadas, acusadas, y es una cárcel, ¿cierto que sí o no? Es una cárcel. Pero esas personas todavía les hace falta ¿qué? El juicio, pero están en la cárcel, y en la cárcel están esperando ¿qué? El juicio. Si los indican y el juez, el fiscal pide entonces prisión preventiva o intramural, pide cárcel, mándenlo para la cárcel. Pero entonces todavía no se sabe si es inocente o culpable, pero entonces hay que tenerlo en la cárcel. Ahí los tiene. Porque el ángel no tiene de Jehová. La Biblia dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio ha dado ¿a quién? Por eso no lo juzgó el ángel de Jehová. Lo único que tiene autoridad es para arrojarlo aquí. Porque por eso ni siquiera el ángel se atrevió a hacer palabra de juicio, sino dijo que el Señor te reprenda. Y ese es Jesucristo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y él dijo, y por cuanto el príncipe de este mundo, para juicio he venido yo a este mundo. Él vino a juzgar al diablo. En su primera venida lo que hizo el Señor Jesucristo fue venir a juzgar al diablo. ¿Ve? Entonces está aquí en la prisión, pero está
pero todavía. Entonces hay un juicio, y cuando entonces le hacen el juicio y finalmente lo encuentran ¿qué? Culpable, entonces ahora sí lo mandan para la reforma. ¿Sí o no? Lo mandan ya para una cárcel formal a cumplir la condena. ¿Sí o no? Bueno, entonces ese lugar, yo me estoy adelantando, todavía no podemos hablar, ese es el infierno. Pero lo tenía que decir para no confundirnos, después vamos a hablar, ya quedó casi que claro el infierno, pero todavía no entonces. Pero esta también es una prisión, esta es San Sebastián, acuérdese, donde están los sindicados, ¿sí o no? Pero entonces dice, abismo, prisiones eternas, Hades, Seol. Y las prisiones eternas, entonces, ¿dónde quedan las prisiones eternas? En el abismo. ¿Y dónde queda el Seol y dónde queda el Hades? En el abismo. ¿Todo está en el abismo o no? Y este es más claro decir lo que es el abismo, y es el nombre correcto hablar acerca de que esto es el abismo allá en lo profundo. ¿Sí o no? En Proverbios 8, ¿qué dice? Dice el 27, cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. ¿Cuando trazaba qué? El círculo sobre la faz del abismo, ¿ve? Y este es el abismo, cuando está poniendo la división entre el cielo y la tierra. Y este es el abismo. Entonces, abismo, y en el abismo está ¿qué? El Hades, las prisiones eternas y el Seol, que son ¿qué? Iguales. Y todo está en el abismo. Este es el abismo. Y en el abismo, entonces, ¿qué hay? El Hades, las prisiones eternas y el Seol. Pero es que la misma, no, es la misma cosa. Antes de que entonces se convirtiera en el Seol, en el Hades, en prisiones eternas, ¿qué era? El abismo. ¿Sí o no? ¿Sí estás clara, Carolina? Antes de que se convirtiera, llegó a ser. O sea, antes de que esto ocurriera, no era el Hades, porque en el lugar de los muertos no había muertos. Llegó a ser el lugar de los muertos cuando vinieron los muertos. ¿Sí es así? ¿Me siguen, hermanos? Pero desde aquí, entonces, con esta opinión, con esta óptica, ¿sí es el abismo? Allá abajo en el guindo. Allá abajo en el guindo. Entonces, en el abismo está el Seol, el Hades y las prisiones eternas, que son lugares diferentes, son la misma cosa. Y está siendo entonces el lugar donde van los muertos, donde están los muertos. Y en este lugar donde están los muertos es en el cual nosotros estamos. Es donde está el hombre, donde creó el hombre. Mire, aquí vean. El valle de sombra de muerte. En la oscuridad, en las tinieblas, en el abismo. Por eso dijo Dios, sea ¿qué? La luz. Solamente aquí dijo, sea la luz, porque esto fue lo que compuso. Este planetica fue el que compuso en los 7 días. Entonces, bien, ¿vamos bien? ¿Estamos claros? Repasemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cierto que sí? Y entonces en el cielo estableció su trono. Allí creó a los ángeles, y los ángeles entonces son los ejércitos, dice así, el cielo y los ejércitos de ellos. Y entonces están como tal con comandantes, arcángeles, con superiores. Entonces habla de 3, menciona la Biblia 3 arcángeles. El arcángel Luciel, luz de Dios, Miguel, que es el comandante de los ejércitos, y este era el de la música, este era el del ejército, y este era el mensajero. Este se acuerda, y fue enviado el ángel Gabriel,
Y todo el tiempo es el que trae la respuesta y habla, y los que están con él son los que suben y traen las respuestas. Y todos están bajo el comando del ángel plenipotenciario. ¿Quién es? El ángel de Jehová, que guarda el trono, porque este fue creado ¿por quién? Por él y para él, porque él es el heredero. Y esta es la herencia del Padre para el Hijo, el trono, la diestra. Y entonces el diablo, usando su voluntad, entonces decide no sujetarse a lo establecido, a la autoridad. ¿Sí han visto ustedes entonces? ¿Sí les suena eso algo hoy muy famoso y como conocido que tenemos por ahí? Esa es la doctrina del comunismo. Y lo llama así, lo ve como el primer rebelde. Él es el primer rebelde. Él es el primer rebelde. ¿Ve? Y entonces se revela porque quiere subir acá. Entonces Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles y no se halló lugar para ellos donde en el cielo. No puede. No hay lugar aquí, no puede. Entonces cayeron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Eso es la muerte. Están separados de la gloria de Dios. No tienen comunión con la gloria de Dios, con él, no reciben la gloria de Dios. Son desgraciados, destituidos y son lanzados acá, a esta creación. Y esta creación es que este lugar que es el abismo, entonces se convierte en las prisiones eternas, en el Hades y en el Seol. Seol lo llaman en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento lo llaman Hades. Prisiones eternas le dicen Judas y cavernas y prisiones también le dicen Pedro. Pero todo está haciendo referencia ¿a qué? A este lugar. A este lugar. ¿Sí o no? Bien, entonces vamos a ver cómo estamos de tiempo, porque creo que prácticamente sí, seguimos. Ahora, bien, entonces, en la parábola de Lázaro y en la parábola entonces en la parábola de Lázaro, perdón, el Señor habla y dice que hubo dos hombres. Y que entonces el uno murió y ojo, dice fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces ahora sí, vamos allí, ubiquémonos allá porque todavía hay tiempo. Teniendo todo claro, de alguna manera ya no es sino prácticamente que cuadrar el rompecabezas. Mira a ver si quedó en el púlpito un poquito de agua, porfa. Si eres tan amable. ¿Dónde fue? Ahí, perdón, en Lucas. Sí, leamos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ¿qué? Ángeles. ¿Está viendo el ministerio de los ángeles? Fue llevado. Entonces, maravilloso, aquí vemos el testimonio acerca de que efectivamente hay vida, conciencia, que no se acaba todo con la muerte de la carne. Existe un mundo espiritual. ¿Ve? Entonces fue llevado por los ángeles a, ¿dónde dice? El seno de Abraham. Al seno de Abraham. Bien. Menciona esa palabra, vamos a escribirlo aquí. ¿Fue llevado qué? Ay, espere, ¿a dónde? El seno de Abraham, ojo, seno de Abraham. ¿Sí o no? Al seno de Abraham.
Ahora vemos al ladrón en la cruz, más adelante, aquí. En capítulo 23, versículo 43, ¿qué dice? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿en dónde? Perdón, paraíso, otro, ¿sí o no? Otro lugar. Ahora entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a mirar qué es, dónde está o qué es. Entonces, ¿en dónde queda el seno de Abraham? ¿O dónde queda, escúchenme bien, el paraíso? ¿Dónde lo ubicaría? Alguien que venga y con toda confianza, no se trata de que bien o mal. Venga, alguien ubíqueme dónde piensa, dónde cree que quedaría el seno de Abraham. ¿Dónde pondrías el seno de Abraham y el paraíso? Perfecto. ¿Y el seno de Abraham? Ok, perfecto, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera participar, por favor? Venga, Marquitos, venga, para que lo vean por televisión. ¿Me salí yo? No, El paraíso y el seno de Abraham. Bueno. Y entonces, ¿alguien más, por favor? ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien más? A ver, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué lo pondría? ¿Por qué lo puso aquí, Marquitos? Porque está como en el intermedio yo pienso que de ahí llegó Jesús antes de subir al trono y allá el seno de Abraham es el cielo donde está el Padre. Ok. ¿Listo? Bien. ¿Y tú, hermana Chely, por qué lo puse? Seno de Abraham, porque son los que murieron por fe antes de la cruz, antes de la muerte de Jesucristo. Entonces, Ajá. lo siento más lejos de la gloria completa. Y el paraíso más allá también, más cerca de la parte espiritual de la gloria, pero no tan cerca porque esa es la recompensa final. Ok, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por participar, pero no, no está bien. Aquí nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Aquí no hay nada, lo único que ha pasado de esta creación acá es Jesucristo, el Hijo de Dios. Nada queda acá. Aquí no queda sino, le voy a decir, el cielo y el trono. No queda nada más. Ningún lugar de los que ubiquemos va a quedar aquí. Nada va a quedar aquí. Todo es aquí, porque este es el lugar donde va a hacer juicio. No hace juicio en el cielo. El juicio es aquí en la tierra. Por eso dice, vendrá a juzgar ¿a qué? A vivos y muertos. Y vendrá otra vez a juzgar, a ver cómo lo habéis visto irse, así que vendrá. Entonces no va a venir aquí. Y después en el cielo, en algún lugar, dice entonces, nos encontraremos con el Señor en Tesalonicenses. ¿Cierto que sí? Entonces, esto es, escúchenme bien, el seno de Abraham. El seno de Abraham queda, les voy a decir exactamente en dónde. Póngalo donde quiera, pero aquí, en un lugar en el segundo cielo. Bueno, el primer cielo es un lugar espiritual. Ubíquelo, si quiere póngalo aquí, póngalo acá, a donde quiera ponerlo. Pero está aquí. Entonces pongámoslo para hacer el ejercicio aquí.
Pero ¿qué es el seno de Abraham? El seno de Abraham es el lugar a donde van los muertos que creyeron en el Mesías antes de su manifestación, de su muerte y su resurrección. Son los hombres los que creyeron antes de Jesucristo que el Hijo de Dios derramara la sangre en la cruz. ¿Ve? Entonces les voy a hacer una pregunta. ¿Dónde piensan ustedes que está Juan el Bautista? En el seno de Abraham. En el seno de Abraham. Todos los seres humanos, todos los hombres que confesaron y creyeron en el que él habría de venir. O sea, ¿quiénes están en el seno de Abraham? Anoten, por favor, Juan. Cuando nuestro Señor Jesucristo se encuentra con Marta, la hermana de Lázaro, ¿recuerdan? Seno de Abraham, entonces Juan, once, ¿cierto? 25. Marta le dijo: yo sé que resucitará en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Ok? Ahí está, en el seno de Abraham. Todos están los que, escúchenme bien, murieron muertos, pero que de ellos lo que vive es su fe. Porque ellos todavía no habían recibido la vida, porque la vida es en el momento que Jesucristo, el Hijo de Dios, expira en la cruz y resucita y asciende al cielo. Y los que están en el paraíso son ¿quiénes? Todos los que mueren después de la cruz. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirás. No morirá ¿qué? Eternamente. Entonces, los del paraíso son los de Juan, los de después de que la sangre es derramada en la cruz. Se ajusta en la justicia del nuevo pacto. ¿Dónde está? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan, ¿qué dije? 11:26. El ladrón en la cruz, Juan el Bautista creyó en el Hijo de Dios antes de él morir en la cruz, ¿o no? El ladrón, ¿quién murió primero en la cruz? ¿Jesucristo o el ladrón? Nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerda? Que como era entonces un día de gran solemnidad les quebraron las piernas, pero cuando vinieron a Jesús para que se cumpliera la escritura y no fue quebrantado ningún hueso suyo, porque la escritura no puede quebrantarse. Entonces, y no fue quebrantado hueso suyo. Pero murió primero nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el primero en ir al paraíso, ¿quién fue? Que queda en donde, aquí cerquita, lo puede poner. Lo podemos poner aquí mismo. Paraíso, seno de Abraham. No importa dónde lo ponga, pero quiero que sepan que es, lo que quiero que tengan claro es que es aquí. En la tierra, no en el cielo. No es allá, no es allá, no es allá. Y entonces dice que Lázaro, cuando el rico le dice, y después de todo hay una gran ¿qué? Cima que impide que los que de aquí pasen allá y los de acá pasen acá. Esa gran cima es, si tuvieras fe y le dijeras a este monte, muévete y tírate,
se movería. ¿Cuál piensan ustedes que sea esa gran cima que no permite que entonces entren acá? Porque estos tienen pecado y están muertos en pecados y delitos. Y estos entonces tienen pecado, pero perdonados. Entonces por eso no pueden entrar. Hay una separación, ¿sí ve? Hay una gran cima que no permite que los de aquí pasen para allá, ni los de allá pasen para acá. Y el Señor dijo, si tuviera fe, que entonces le dirías a este monte, quítate. Y ese es el pecado. Esa es la cima, lo que separa. Lo que separa, lo que separa. Y entonces en estos lugares especial, entonces es como decir una burbuja. ¿Ustedes no han visto el Mar Muerto? ¿No conocen? Es maravilloso. El Mar Muerto, ¿y ustedes no sabían que dentro del Mar Muerto hay vida? Hay peces en el Mar Muerto. ¡Wow! ¿No sabían? Hay peces. ¿Cómo hacen esos peces para vivir en el Mar Muerto? Viven en una burbuja de agua menos salada, casi que dulce. Dentro del Mar Muerto, averígüese, hay vida, hay peces, pero viven en unas burbujas que se hacen, ¿me siguen? Dentro del Mar Muerto se hacen unas burbujas, mire, así es, esto es una burbuja, donde ya entonces no están, pero tienen conciencia de la presencia del Señor, y no es ya un lugar de tormento. En cambio este sí es un lugar de tormentos. Si hay tormento, no. O en San Sebastián, porque todavía no han sido juzgados, no pasa nada, es una cárcel, viéralo, tranquila. Es una cárcel, viéralo, tranquila, una prisión. Y hay tormento, pero no es el tormento eterno, no es el lugar donde van a ser atormentados eternamente, porque ese es el infierno. Pero después hablamos del infierno para que no se nos enrede más la piola. De alguna manera, mira, nos ha alcanzado el tiempo, bendito Dios. No, pero tocaba dejar mucho más claro para poder empezar a que calzaran todas las piezas. Entonces, ven, como en el Mar Muerto, piensen, este es el Mar Muerto, pero hay unas burbujas, búsquenlo, mírenlo para que vean que es maravilloso. Esto es todo el reflejo de esta realidad. Así, hermanos, no hay vida. Ya, usted no ve que se tira y uno flota de la cantidad de sal y hay nada, o sea, Dios guarde, nada puede vivir, pero hay vida, unas burbujas de agua dulce y ahí hay peces. Increíble, yo casi me voy para atrás cuando entonces vi que pescaban en el mar y que, ¿cómo? ¿De dónde? Pero son burbujas donde hay entonces vida, porque entonces viene a juzgar a vivos y muertos. Estos son los vivos entre los muertos. Y aquí hay vivos y muertos entre los muertos, y aquí hay vivos que están vivos cuando venga el Señor. Y ya después entonces continuamos para que no nos embotemos, para que dejemos hasta ahí. Entonces aquí están los del seno de Abraham, todo aquel, yo soy la resurrección y la vida, todo aquel que esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Estos son los que están en el paraíso y estos son los que están en el seno de Abraham. ¿Ve? Pero que son entonces hombres y mujeres que creyeron en el Mesías antes de su manifestación y hombres y mujeres que creyeron en el Cristo después de su muerte y de su manifestación. ¿Sí? Antes de la cruz y después de la cruz. Pero ellos murieron muertos. Pero de ellos, ¿qué es lo que vive? Su fe. Ahí lo va a explicar, léanlo en Hebreos, lo va a decir. Lo que vive de ellos delante de Dios es su fe. Pero ellos sí recibieron, nosotros hoy, los que creemos, recibimos la vida. Nacemos de nuevo y experimentamos la resurrección de alguna manera aquí en esta carne. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces habla de los hombres de antes de la cruz, esto es lo que yo veo, que están en el seno de Abraham y entonces en el paraíso. Pueda que, digamos, incluso no sean lugares separados, pero que son, pensemos en esto para que nos podamos ubicar. Y es muy importante. ¿Cuántos de ustedes de alguna manera, cuántos de ustedes no veo como muchos que sean campesinos o tengan finca?
No tienen campesinos. No, bueno, entonces yo. Entonces uno en la finca, o los granjeros, un ejemplo, las personas en las fincas, entonces esta es la finca. Pero la finca la tenemos ¿cómo? Separada. Entonces yo tengo un cuartón aquí donde tengo, digamos, un ejemplo, las vacas que están en gestación, que están llenas, o sea, o que están preñadas. Aquí tengo las vacas preñadas. Aquí tenemos las vacas que están vacías o las vacas horras, ¿ve? Que andan con el toro. Que andan con el toro para que entonces el toro las monte. Y aquí tenemos entonces las vacas que están ¿qué? Paridas. Y cada cosa no lo tenemos todo revuelto. Dios tampoco. Dios tampoco. No es difícil, no es difícil. No es difícil, solamente usemos el sentido común. ¿Ve? Entonces uno tiene separado. Dios también sabe dónde está cada cosa. Entonces usted, no, las vacas paridas. Entonces, sí, en el cuartón donde se mueven las vacas paridas. ¿Y dónde están las vacas horras o las vacas que están vacías para ponerles todo? Hay otro lugar donde están las vacas de descarte. Las que ya entonces están viejas y hay que engordarlas para sacarlas para el gancho. ¿Ve? Y así, de igual manera entonces nuestro Padre Celestial tiene cada cosa en su punto. Allí están aquellos, aquí, y como cuando uno le pregunta, ¿y dónde está? No, hombre, eso es un enredo que no se sabe, ahí hay de todo. No es así con Dios. Todo lo tiene entonces en su punto. Todo está en su lugar. Bonito, ¿no? Maravilloso. Entonces es igual, así, pero aquí, ubíquelo donde quiera porque es un lugar espiritual, pero es aquí no hay nada. Aquí entonces no hay nada. Lo único que ha pasado de aquí a acá, bueno, son los ángeles que suben y bajan, ¿no se acuerda? Veréis a los ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, ellos entran y salen, pasan de aquí a aquí. Pero el único que ha entrado aquí es nuestro Señor Jesucristo. Y la gente dice, se fue para el cielo y están en el cielo. Y los otros, no, están en el infierno. Entiendan, al cielo solamente ha entrado Jesucristo. Nadie más. Nadie más. Y al infierno no ha ido ninguno. Pero lo vamos a ver la próxima semana por este mismo canal a esta misma hora. Oremos juntos. Padre nuestro, leamos, por favor, y oremos para que esta palabra sea revelada en sus casas, lean y con este entendimiento, si ustedes continúan leyendo, juiciosos y mirando y escudriñando y orando y pidiéndole al Padre por medio de la fe en su Hijo, que a través del Espíritu Santo, para que sea revelado. Yo solamente estoy aquí siendo el instrumento que está dando la base, la guía, pero cada uno hace falta que pueda y lo compruebe en su lectura, en su devocional. Vamos a despedir este tiempo orando juntos. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien. Gracias al Señor entonces. Hermanos, feliz noche, Jesús los bendiga.